Buen día, familia. Dios les bendice. Hoy es domingo 18 de enero del 2026. Amén. Y estamos completamente agradecidos con Dios porque nos ha dado. ¿Nos escucha? A ver, ¿sí está prendido? A ver. Ya está prendido. Fíjense. Ahí. Pajarito. Pajarito, pajarito. Gloria. Gloria a Dios. ¿Listos? ¿Sí? ¿No? Gloria a Dios. Quita el wifi, pa. ¿Sí? Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos. ¿Sale? Ya. Gloria a Dios. Bueno, hablábamos de que en Juan 14, 23, el Señor Jesucristo hace alusión al hecho de que si tú amas la palabra, si tú amas esto, toda, no nada más lo que te conviene, porque luego muchos dicen, todo lo que toque en tus manos prosperará. Ay, Dios mío, gracias, Señor, porque me vas a hacer un hombre próspero, una mujer próspera. Pero luego te dice, no codicies a la mujer ajena. Ay, no, esa no, la voy a arrancar. No, tienes que amar toda la palabra tal cual, sus obligaciones y sus promesas, ¿no? Es todo, la palabra es toda, completa, y tú tienes que hacerla tuya, propia. Y cuando dice la palabra de Jesús en Juan 14, 23, que el que me ama, dice, ¿cuántos aman a Jesús? Amén. Si tú lo amas, vas a guardar la palabra de Dios. Y dice, y mi papá, o sea, Dios te va a amar y va a venir a ti y vamos a hacer juntos morada en ti, o sea, van a vivir en ti. Amén. Hablaba yo de cómo el Padre escoge, el Hijo redime y el Espíritu Santo santifica. Porque hay muchos cristianos que todavía viven en la carne, que viven mundanos, cristianos que todavía van a los bailes, cristianos que todavía fuman, que maldicen, cristianos que todavía hablan pestes de sus hermanos de la fe, cristianos que oran para que se vaya una hermana de la iglesia. O sea, es imposible que hagan esas cosas. Te quedas pasmado y dices, ¿cómo? Señor, sacude el árbol, mírame. Arrepiéntete mejor. ¿No? Dijo Jesús una vez a sus discípulos, no saben de qué espíritu sois. ¿Cómo? Si se trata de que nos amemos todos los unos a los otros. Entonces, la cuestión es que tú
Tú tienes que entender que cuando ya viene el Espíritu Santo y santifica tu vida, se da un cambio y se produce un cambio profundo. Viene el amor, viene la obediencia, que es una promesa para quienes aman a Jesús y guardan sus palabras, no solo de su forma superficial, siendo o viviendo sus enseñanzas. Hay una presencia divina en ti, porque cuando viene Dios y Jesús a vivir en ti, vas por la calle, vas caminando y vas por la calle y de repente está un gadareno, un endemoniado y se manifiesta. O estás platicando en familia y de repente se te endemonia alguien de la familia. Alguien que trae espíritus que todavía los atormenta la luz de Cristo. Y tú no entiendes por qué, pero de repente se ponen bravos. Y dices tú, ay, Señor Jesucristo. Ya nomás te pones a orar, ¿verdad? Por dentro, Señor, átala en el nombre de Cristo. Cuando yo estaba joven me decía mi abuelita, para que no me regañara mi papá, ten hijo, agarra un papel sanitario y hazlo bolitas y luego lo metes en un agujero y le pones San Ramón, ponle un tatuaje. Mi abuela así era, no, de ocurrente. Ahora nomás oras y le dices, Señor Jesucristo, átala en el nombre de Jesús, Señor, átala a todo espíritu inmundo, ato todo espíritu de contienda, ato todo espíritu. Pero resulta que es porque el Espíritu Santo está en ti y la luz hace que se manifiesten los espíritus. Entonces, esa relación íntima significa una conexión espiritual constante donde Dios habita y guía desde mi interior. No es temporal, no es que un domingo ande en santidad y el otro domingo ande con el diablo. No, porque o eres de Dios o eres del diablo, no puedes ser de ambos. No puedes decir es viernes y el cuerpo lo sabe y el domingo voy y lloro y pido perdón. No, tienes que vivir en santidad de lunes a domingo. 24/7, 365 y 366 cuando sea bisiesto, días del año. Hasta dormido, yo le digo a mis hijos, cuando se vaya a dormir, póngase a orar y diga al Espíritu Santo que mora en usted, que se quede su espíritu junto a su Espíritu Santo, velando, atando y reprendiendo todo espíritu inmundo que quiera venir a ministrarlo. ¿Por qué? Porque tu cuerpo físico duerme, pero tu alma no, tu alma está así, al pendiente. Y por eso empiezas a tener sueños tan vívidos y tan lúcidos que luego peca uno en los sueños peor que cuando andaba uno mal. Ya no te puede tumbar despierto, pero en los sueños, ¿qué tal? Hasta amaneces crudo. Sí, pero pues porque andabas en el sueño pecando, pero la cuestión es que tu espíritu también aprenda a pelear la batalla hasta dormido pelees. Ya cuando en el sueño reprendes, gloria a Dios. Quiere decir que algo bueno estás haciendo. Y la frase esta que se encuentra viene dentro de, o se dio durante la última cena con los creyentes que lo amaban y obedecían, transformaban su vida y hacían un hogar divino en él, ¿verdad? ¿Sabes qué importante es para mí el darme cuenta? Un ejemplo de ello es Pedro. Pedro, y no es Pedro el escamoso, Pedro el apóstol. Pedro el discípulo. Un hombre hosco, bravero, con decirte que traía filero. Cuando aprendieron a Jesucristo, sacó la navaja que traía y le cortó una oreja a Malco, que era uno de los alguaciles del templo. Le cortó la oreja. Cuando cayó la oreja, Jesús la tomó, hizo un milagro ahí y le pegó la oreja mal. Amén. Pero sabes, así de bravero, y anduvo con Jesús 3 años y todavía sacó el filero. Imagínate cómo era antes de Jesús. ¿Cómo sería antes de Jesús Pedro? Imagínate nada más. Si teniendo 3 años con Cristo, viendo los milagros, se lo dejó ir. Imagínate. Y ya había cambiado. Muchos hermanos así somos. Es que estoy en proceso. 10 años en proceso y no te arrepientes. Y luego la otra mejilla, ¿para cuándo? ¿Sabes? Qué importante es hablar de Jesús y conocer los testimonios de vida que giraban en torno a Él, porque nosotros así podemos darnos cuenta qué tipo de discípulos somos. Seré como Juan, seré como Pedro, seré como Santiago. Tal vez soy como Tomás, bien incrédulo. Tal vez sea yo como
No sé, como Andrés o como Bartolomeo, no sé como quién sea, pero como quién seré yo. Tal vez sea una Ruth, tal vez sea una Febe, tal vez sea una Lidia, tal vez sea, no sé, Débora. ¿Por qué? Porque devora. ¿Cómo quién eres? ¿Cómo quién crees tú que eres? Necesitas ver la Biblia, necesitas ver los evangelios para conocer a los apóstoles y que te des cuenta cómo eres tú y que te identifiques y luego que empieces a decirle, Señor, haz mi vida más como tú. Yo quiero parecerme más a ti, Señor. Por eso la prédica se llama Ven Espíritu Santo, porque Él es el que nos santifica. Y sabes, nuestro Redentor, el Cristo, es uno de estos casos tan importantes en toda la historia del mundo que marcó un parteaguas en la historia de la humanidad. Por eso se llama, o se dice, antes de Cristo y después de Cristo. Amén. Y sabes, amado hermano, es impresionante ver cómo cambió Pedro y su proceso de la perfección desde sus inicios. Cuando fue llamado, era un hombre rudo, un hombre arisco, un hombre... Pedro, pues es piedra, el cual le tomó mucho tiempo aprender a vivir de acuerdo al nombre, del buen corazón, pero rústico, siempre peleando por ocupar las primeras posiciones. ¿Quién fue el primero que bajó de la barca? ¿Quién fue el que fue corriendo? Y aunque llegó primero Juan, cuando estaba movida la piedra, ¿quién entró primero? Juan. Se quedó afuera, esperó a Pedro. ¿Me explico? Y ya lo había negado, pero aún así había algo en Pedro que imponía, que emanaba autoridad ese hombre. A pesar de lo bravero, a pesar de todo lo que era, algo vio Jesús en él para que lo haya dicho, ven, sígueme. Aventó las redes. Cuando le dijo, Señor, toda la noche hemos pescado y no, yo soy pescador, como que diciendo, yo sé lo que hago. Lánzalas a la derecha. Bueno, en tu nombre lo haré. Y las lanza, se estaba hundiendo la lancha, la barca, de todos los peces que sacaron. Tuvieron que venir otras barcas a vaciar también peces en ella. Amén. Pero dijo en tu nombre, o sea, fue un hombre que siempre le creyó al Señor. A pesar de sus errores, háblame, Señor. Y sabes, mucho tiempo estuvo junto a Jesús, siempre peleó por las posiciones, con palabras y declaraciones altisonantes, con mucho que pulir, con un movimiento de oscilamiento como un péndulo, siempre haciendo milagros y luego de repente regándola, y luego al cielo y luego regándola. Y traca, ¿verdad? Dice que sí, ¿verdad? ¿Quién, ya te vieron? Dijo el otro. Y sabes, pero era osado, era valiente, de momentos era bravucón, y luego se acobardaba cuando le dijeron, tú eres de los discípulos. No, yo ni lo conozco. Pues no, que muy macho. Y así muchos. Yo que este, que el otro, y luego a la hora de que quédate, no, ya me voy, vamos. Pues no, que muy macho. No, macho menos, dice. Entonces, ¿sabes qué pasa, hermano? Yo creo que la cosa cambió totalmente cuando se llenó del Espíritu Santo. Por eso decimos hoy, Espíritu Santo, ven. La palabra del Señor nos va a enseñar hoy a que hagamos lo correcto. El Señor Jesucristo nos va a llenar de su Espíritu y nos va a dar amor, valentía, dominio propio. Juan 20, 19 al 23. Los discípulos, fíjate, Juan 20, 19 al 23, vamos a leerlo. Dice así, los discípulos, fíjate cómo estaban, hermano. Se les apareció, estaban temerosos después de que él fue asesinado por los romanos. Luego estaban dudosos, temerosos, estaban ahí en el aposento alto, temblando de miedo porque sabían que iban a ir por ellos después de matar a su maestro. Él les dijo, al tercer día resucitaré. Muchos dudaron, mejor las mujeres fueron a ungir al maestro en su sepulcro, y cuando vieron y ya no estaban, les avisaron, y muchos de ellos no creían, dudaban. Hay unos que luego iban a Emaús, camino de Emaús, y iban caminando y Jesús se les apareció y no lo reconocieron, hasta que levantó el pan y lo partió.
Ay, ¿qué no nos palpitaba el corazón y nos ardía de pasión por Él? Y ahorita ni siquiera fuimos capaces de reconocerlo. Mucha gente así estamos, somos emocionales. El día del culto estamos apasionados, salimos en fuego. Pero para el miércoles, jueves ya andamos bien fríos. Porque somos como ese péndulo que era Pedro, así. Porque vivimos por emociones. El día que tú seas lleno, que seas llena del Espíritu Santo, realmente vas a darte cuenta que esto no es cuestión de un día, dos, ni de tres, ni es temporal. Esto es por siempre y para siempre. Y se vuelve una forma de vida. Se vuelve algo que es parte de ti. Ya no vas a poder vivir sin el Espíritu Santo. Porque vas a sentir que te falta algo, hermano. Vas a sentir hasta temor de andar en la calle sin Él. Amén. ¿Sabes? Dice en el 20:19-23, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús. Fíjate, no le tenían miedo a los romanos. ¿A quién le tenían miedo? A los mismos judíos. ¿Cuántas veces no hay iglesias donde se comen entre ellos mismos, hermano? Ay, vamos a orar por esto, vamos a orar por aquello. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y entre los mismos hermanos andan comiéndose prójimo. ¿Cómo es posible si somos un mismo cuerpo que nos dividamos, no? Y vino Jesús y puesto en medio les dijo, pasa a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, los mostró las manos y los costados y se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los voy a enviar. Y habiendo dicho esto, sopló y les llenó del Espíritu Santo. ¿Te imaginas qué hermosos sería que ahorita viniera Jesús y que te haga? Que ya te duermas el viernes tranquila, hermana, y que no estés pensando a qué horas irá a salir este. ¿Y si ya no viene? ¿Y si es sábado? ¿Y si no llega? Bueno, así al menos mi esposa duró 16 años orando porque no llegaba yo de repente en días, hasta que el Señor Jesús tocó mi vida, me quitó lo borracho, lo drogadicto, lo adúltero, lo mentiroso. Pues la cara me quedó para testimonio, pero algo tenía que dejarme el Señor, ¿verdad? Para que me la creyeran. Yo sé que muchos de ustedes, no, parece que tomaban lechita nomás, pero, ¿saben? Amados hermanos, les dijo, reciban. Y a quienes remitieren sus pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuvieran les serán retenidos. Eso es otra prédica y eso es otro mensaje. Pero sabes, amado hermano, qué cosa tan hermosa, porque cuando veo en el Hechos 1, del 1 al 5, yo también me doy cuenta que cumplió la promesa Dios, sí o no. Jesús les dijo que volvería y volvió. Jesús les dijo que dejaría un ayudador y lo hizo. Jesús dijo, me voy a ir al cielo, pero les voy a dejar a un consolador, a un paracleto. Paracleto significa ayudador, es como cuando trae un cojo, un bastón, una muleta, que no puede andar sin la muleta. Bueno, imagínate que tú eres un cojo espiritualmente hablando y que tu muleta, tu bastón o tu andador es el Espíritu Santo. Y no puedes andar sin Él. Ese que te va a ayudar a seguir en esta vida adelante, en todas las cosas que pasen o que dejen de pasar, hermano. Y dice la palabra en Hechos 1, del 1 al 5, en el primer tratado, Teófilo lee acerca de todas estas cosas, ¿sí? Que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Se dice que es Lucas, el apóstol Lucas, bueno, no fue apóstol porque él no fue llamado, miento. Él nada más escribió, pero estuvo cerca de los discípulos que fueron apóstoles. Y Lucas se dice que escribió este libro de los Hechos. Y dice Lucas, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, cuando ascendió. Dice, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, o sea, sin duda, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual le dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Luego en el 2, Hechos 2,
Uno, dice que cuando llegó el día del Pentecostés, que es una fiesta judía, esa fiesta dura 7 semanas, ¿sí? Es un festival de las primicias y duraba 7 semanas y un día más tarde eran como 50 días, hermano, los que duraban esas fiestas. Las fiestas de los judíos eran la Pascua, el Pentecostés y los tabernáculos. Eso es donde se juntaba todas las festividades judías, ¿no? Y dice que, en el 2 dice que cuando estaban los Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo, ¡pau!, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban todos sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron algunos, todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu que daba que hablasen. Y moraban entonces en Jerusalén judíos. Bueno, ya ese es otro, pero decía que andaban borrachos, y dijo Pedro, no están borrachos, están embriagados del Espíritu Santo. Eran como las 9 de la mañana, 12 del mediodía. ¿Sabes, amado hermano, qué importante es el hecho de saber que estaban todos ¿dónde? En el lugar correcto. Muchos dicen, que voy a la prédica, mejor lo veo por Facebook, ahí acostadito. Y si se derrama el Espíritu Santo mientras hacemos una administración, ya bailaste, dijo aquel. A ti te ministra el Espíritu de Netflix. ¿Ah? Y aquí el Espíritu Santo. Por eso la importancia de congregarte. No dejes de congregarse, como muchos tienen por costumbre, dice la palabra. ¿Sabes? La promesa cumplida, una vez hecha la promesa y ordenada la instrucción de no moverse, hicieron caso, no se movieron, y entonces vino la promesa, fueron obedientes. Obediencia quiero más que sacrificios. Llegó el Espíritu Santo, solo había que fluir para que se diera el milagro y fueran bautizados, y sucedió. Vino el Espíritu Santo. Ahora bien, mis hermanos, recuerda, vamos a transportarnos, imagínate, hasta la fiesta del Pentecostés. Tú eres un discípulo de Cristo. Recuerda lo que estaba pasando entonces. Había persecución, había muerte, y todo aquel que creyera en Cristo mataban o lo quemaban, lo usaban como antorcha. Vivos los quemaban para iluminar la ciudad de Roma, ¿sí? Y sabes, ellos se quedaron ahí, no tuvieron, bueno, sí tuvieron temor, pero fueron más obedientes, vencieron el temor. ¿Cuántas veces te dice el Señor, haz esto, y tienes miedo? Ay, es que si esto, y si lo otro, y si aquello. ¿Cómo no te daba miedo andar robándote los focos? ¿No te daba miedo andar a pie hasta las enramadas allá en la orilla comprando clandestinas en la noche, que te salieran ahí las cariñosas? ¿No te daba miedo? ¿No te daba miedo andar bailando allá en el antro y que en la noche te robara el Uber? ¿No te daba miedo eso? ¿No te daba miedo? Pero te dice Dios, haz esto, haz lo otro. Ay, no, y si no es tu voz, Señor, y si es el diablo. Mira. Hasta le dices a la voz, te reprendo, Satanás. Porque no quieres obedecer, porque te dice Dios, deja esto, deja aquello, deja de hacer lo otro, no permitas esto, no permitas aquello, haz esto, di lo otro, no digas aquello. No nos gusta obedecer. ¿Tú crees que fue fácil para mí dejar toda mi vida? Un trabajo seguro, de 8 a 4 de la tarde, chiviaba bien a gusto. A fin de año me daban mi ahorro, mi caja, mi ahorro, mi aguinaldo, mis vacaciones, prima vacacional, y en las tardes todavía agarraba mis libritas como abogado y litigaba, y pues ahí buscaba incautos, ¿verdad? Y me iba bien, tenía mi trabajo, mi casa. ¿Tú crees que es fácil vivir por fe? Decir, Señor, voy a vivir con lo que tú me mandes. No es fácil, pero di el paso de fe. Me dijo Dios, deja todo, sígueme. Deja las redes, sígueme. Tenía a mi niña en primaria, chiquita de 8 años.
tenía otro en prepa, sí, otros dos ya habían terminado, gracias a Dios, la carrera, Alfredo y Patia. Pero venirte de Saltillo sin nada, acá, a vivir arrimado con mi mamá unos días y luego me prestaron una casa y ahí estuve viviendo en esa casa durante un año, casi 2 años. Dios bendiga la vida de mi tía Mari Carmen, que Dios le pague como profeta, que le dé recompensa de profeta porque me prestó esa casa. Y luego ya Dios me proveyó de una casa sin dinero. Compré pan sin dinero, me la fiaron y todavía el que me la vendió me consiguió el crédito él mismo. Y yo dije, ¿qué crédito va a tener si estoy en el buró? Me consiguió el crédito. Y me dijo, y tenga las llaves, métase ya, yo le consigo el crédito. Y dije, ¿cómo? Bueno, pues eso es fe. Yo voy vamos. Y ya cuando acordé ya en la casa me dieron las llaves, me dieron Dios, pero así obra Dios de manera sobrenatural cuando le crees. ¿Cuántas veces te dice, haz esto y no lo haces porque tienes miedo? El miedo te paraliza, te deja estático, no te deja hacer las cosas que Dios quiere que hagas. Y a Dios le gusta que le muestres, que le crees. Dice la palabra de Dios que cuando te acerques a Dios hay que acercársele como creyéndole que Él existe. Y cuando estuvieron ahí se cumplió la promesa, obediencia y cumplimiento. Obedeces y Dios cumple. ¿Cómo permanecieron? Unánimes, juntos, o sea, de acuerdo, de mutuo consentimiento, muy unidos, con una sola mente, con un propósito, y el espíritu que les sería dado por consecuencia de su unidad, los invadiría a todos. Amén. El que no creía o no duda, o lo dudaba se iba del lugar, así que hoy en día, ¿crees tú que estés en el lugar correcto? Homotumandón es una palabra griega que significa armonía y conduce a la acción. Cuando voy a la 3 veo a mis hijos como relojitos, todos ahí, uno haciendo una cosa, otro haciendo otra, el charro yendo a la tienda. Y todos haciendo algo por el Señor. Y luego voy a la 1 y también mis hijos, uno haciendo una cosa, otro haciendo otra. Las hermanas en lo suyo. Llego a la 2 y ahí están los muchachos haciendo lo suyo. Y digo, bueno, lárgate y voy a hacer lo tuyo. Ya voy y me meto la presencia. Sigue orando, sigue creyendo, sigue obedeciendo. Métete, santifícate, apártate. Vive para mí. Yo me encargo. Tú encárgate de lo mío, yo me encargo de lo tuyo, me dice el Señor. Digo, sí, Padre. Armonías, unidad, acción. Amén. Y ya que estás ahí junto con tus hermanos en esa ciudad santa o donde estés unido, de repente dice la palabra, vino del cielo un estruendo. Así va a venir a tu vida de repente, ¡pam! Como no te imaginas, ¡pam! Como un estruendo a tu vida y te va a sacudir. Y de repente cuando en tu casa se hacían fiestas, pachangas, borrachera, desorden, va a cambiar todo eso por alabanza, adoración, ministración, palabra de vida, amor. Los pleitos se van a transformar en armonía. Las disensiones, la murmuración, la cizaña se va a transformar en amor. Y entonces milagros sucederán en tu casa. Y verás la gloria de Dios descender sobre tu vida y la vida de los tuyos. Por eso es importante esperar y decirle, Espíritu Santo, ven, ven. Ya te dije, Dios te escoge, sí. Jesucristo te redime, sí. Pero el Espíritu Santo te santifica. Llénate del Espíritu Santo para que te tape esa bocota que tienes, esa lengua de bufanda que tienes. Te la pones de bufanda de la lengua larga que tienes. Yo les digo siempre aquí en la iglesia, para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. Antes de señalar, fíjate que hay 3 dedos para acá. Y sabes, amado hermano, dice que no fuego, sino como de fuego. Juan el Bautista, ¿cómo es que sería el bautismo del Espíritu? Lo dijo Juan. Yo los bautizo con agua, pero vendrá uno que los bautizará en fuego del Espíritu. Amén. Y qué importante es. Dice, y es más poderoso que yo. Él los va a bautizar en el Espíritu Santo y fuego.
La primera evidencia física del bautismo espiritual es hablar en lengua. Amén. ¿Qué pasó con ese Pedro cholo, bravero, que sacó el filero, que le cortó la oreja a Malco? ¿Qué pasó con ese Pedro que era muy bravero, pero luego dijo, yo no lo conozco? Lo restauró el Señor y le dijo después, Pedro, ¿me amas? 3 veces, las mismas 3 veces que lo negó. Apacienta mis ovejas. Y se encargó, y al primer discurso, vamos al primer discurso, Hechos 2:14. En Hechos 2:14, puedo darme cuenta que en el primer discurso de Pedro, entonces, después de que fue lleno del Espíritu Santo y que vino el Espíritu Santo y los embriagó y los llenó, entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz. Ya habían escogido a Matías porque Judas ya se había ahorcado, y escogieron a la suerte a Matías, el otro discípulo o el otro apóstol. Y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto les sea notorio y oigan mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto era dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, cierto, le dice, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo de la tierra, y sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ayer hablaba con un miembro de mi familia que amo mucho, como una hija, la amo a mi hija, y está casada con un musulmán, es de Siria, el joven ese es sirio, y yo le decía, nomás no te olvides de Yeshua, mi amor. Sé que estás leyendo el Corán, pero el Corán habla de Jesús, le digo, no se te olvide. Y dice, no te apures, tío, mi esposo está esperando a que vuelva Jesús. Y es musulmán, pero él dice, saben que va a volver Jesucristo. Sí, o sea, algo impresionante, y tienen una vida más santa que muchos, nomás que los satanizan, porque hay muchos que avientan cohetes y bombas y todo, pero bueno, aquí no aventamos cohetes, pero ¿cómo nos ponemos cohetes, verdad? Y somos cristianos, ¿verdad? Entonces, pues no, es la misma, ¿no? Entonces dice, varones israelitas, oí palabra, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre todos vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros lo sabéis. 23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto, sí, era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque a mi diestra yo seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Por eso resucitó. Me hiciste conocer los caminos de la vida y me llenaste de gozo con su presencia. Varones hermanos, ¿qué os puedo decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros el día de hoy? Pero, siendo profetas y sabiendo que con juramento Dios lo había jurado, que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentara en el trono del Dios. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, de su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús, al que ustedes mataron, dice, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros fuimos testigos. ¿Sí? Pedro les dijo en el 38, arrepiéntanse ya, bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y van a recibir el don del Espíritu Santo. Amén. Y sabes, amado hermano, que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro muchos, ¿qué vamos a hacer? Pues arrepiéntanse, les dijo. Y les exhortaba, en el 41 dice, así que los que recibieron su palabra, ¿cuántos han recibido la palabra de Dios hoy? Amén.
Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, en un solo día, 3,000 gentes. En el segundo discurso, 5,000, 8,000 miembros de... No era una iglesia como tal, porque no había 4 paredes, pero eran creyentes fieles, que vivían para el Señor. No te apures, no te voy a decir que vendas tu casa y traigas todo para vivir como todos iguales. Eso lo hizo Cabecita de Algodón. No, yo no. Deja tú. Amén. ¿Qué tanto amas a Dios? No te voy a decir que vendas nada para que traigas nada. Aquí no estamos mercando. Nosotros no somos mercaderes del Evangelio. Nosotros lo que queremos es que tu alma sea alcanzada por Jesucristo y que puedas ver la gloria de Dios manifiesta. A mí lo único que me interesa es tu alma. A mí Dios me provee y me suple lo que necesito. Tengo más de lo que necesito porque así es Dios. Pero yo quiero que entiendas que lo que me importa es que te arrepientas para que puedas tener la oportunidad de algún día conocer al Cristo y que cuando venga por nosotros seas levantado y te vayas con Él y no pases la gran tribulación que está por suceder. Ya no tarda mucho en venir. Maranata, Cristo viene. Y sabes, amado hermano, qué importante es que nosotros entendamos que es necesario, es importante, hermano, que entendamos que pueden suceder milagros tan insospechados cuando alguien recibe del Espíritu Santo. Porque el que antes era borracho, drogadicto, adúltero, se vuelve en un hombre temeroso de Dios. Amén. Alguien que dices, wow. La otra vez platicaba yo con una persona con la que yo me iba de juerga y de parranda y hacíamos desórdenes y todo, ¿no? Porque yo lo exhorto a cada rato, ¿no? Y le digo esto y aquello y el otro y me escucha, es humilde para escucharme él y Dios lo ha ayudado, le ha ido bien porque es humilde y trata de hacer lo que le digo. Trata, muchas veces, a veces falla porque a veces pues el mundo y los negocios y todo pues te jala, ¿no? Pero él trata de vivir como, y platicábamos y yo le decía, ¿te acuerdas, hermano? ¿Te acuerdas, brother, que esto y que aquello? Y le sacaba yo el pasado para que se acordara cómo andábamos y cómo estamos ahora, ¿no? Y se quedaba pensando y dice, sí, ya tengo tanto sin hacer esto y tanto sin hacer lo otro y tanto sin hacer aquello. O sea, haciendo remembranza. Y yo me pongo a pensar y digo, ya voy casi para 17 años. El Señor Jesús cambió un monstruito. Que era un monstruito, hermano. 17 años. Que vivo una vida no perfecta, pero temerosa de Dios. Y digo, mira lo que hace Dios, hermano. Qué esperanzas, hermano. Qué esperanzas de que me hiciera enojar aquella, lo primero que hacía. Hasta pleito le buscaba adrede para salir. Hasta le aplicaba la cresta para que me dijera algo. Que me diga algo. Para buscar excusa y salirme, hermano. Ahorita ya no haya ni cómo correrme. Pero ahora se aguanta, ¿verdad? Ahorita está danzando en Torreón con las hermanas. Hay varias familias que faltan porque fueron a danzar a la iglesia de Torreón. Con su hija, yo la veo danzando y se goza mi esposa danzando con su hija al lado. Y yo digo, gracias Dios porque me permites ver esta maravillosa obra tuya, porque todo empezó con el cambio verdadero del troglodita de tu hijo. Y nos acordábamos de cómo ya no hacíamos esto. ¿Cuánto tengo sin acordarme lo que se siente esto, lo que se siente aquello, lo que se siente el otro? Ahorita lo más de pensar es estar con alguien que no sea ella, guácala, digo, no, ni Dios no quiera. ¿Sí me explico? Digo, yo soy tuyo, Padre, y yo tengo mi carne, que es mi carne. Y pensar esas cosas y digo, santifícame más, cada vez más, Señor, más. Yo creo firmemente que cuando vienes de continuo al ejercicio de buscar de Dios, hermano, el Señor te santifica
Y cuando tienes una comunión íntima con Dios, te digo algo, muchas veces nos falta. Ahorita yo la verdad tengo tiempo de repente y lo aprovecho, pero sé que va a llegar un momento en el que vamos a estar de tiempo completo buscando de Dios. De Dios ahí metidos, que nomás voy a salir a ver a mis hijos, dar discipulado y meterme, y luego ya viene vieja, y luego ya me voy vieja, y salir, y ahora voy a hacer esto, y le pongo la película y me meto, y luego ahorita vengo vieja, voy a dar una lección, y me meto, pero ahí mismo, viviendo ahí mismo con ellos, y están apartados de todo. Ese es el anhelo más grande de mi corazón. Sí, ¿cómo no va a estar santificado alguien así? Pues sí. Lo menos que puedas contaminarte, hermano. Amén. Y sabes qué importante es Pedro, sí, este apóstol que predicó y que se convirtieron 3,000 y luego 5,000, es un testimonio de cómo Dios obra, y el apóstol de la esperanza, Pablo es el de la fe, pero Juan es el del amor. Pero tal vez tú seas como yo, como Pedro, el apóstol de la esperanza. Porque, seamos honestos, mi esposa le pedía nada más a Dios un hombre que lo amara, pero ella no le pedía un pastor. Y dice, me sorprendió Dios porque me dio más de lo que yo me imaginaba. Digo, es que es el Dios de la esperanza. Y Pedro es el apóstol de la esperanza, Juan el del amor, Pablo es el pastor de la fe, y así. Amén. El apóstol de la fe, perdón. ¿Por qué? Porque esa es la característica más fuerte de ellos, ¿no? ¿Cómo no tener fe? Pablo no, un hombre de fe tremenda, hermano, apedreado, naufragado, hasta que le cortaron la cabeza pudieron apartarlo del Señor. Y todavía dijo, he peleado la buena batalla de la fe, he ganado la carrera. Fíjate, sabiendo que iba a que le cortaran la cabeza, pero iba contento, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabes? Este Pedro dista mucho del que escribió su libro al Cefas que aparecía en los evangelios, ¿verdad? ¿Verdad que no es el Cefas? Simón no es el mismo que Pedro, ¿verdad que no? No sé quién seas tú ahorita, si seas Simón o seas Pedro. No sé en qué proceso te encuentres, pero yo sí te pido un favor, dile al Espíritu Santo que venga a tu vida y que te ayude a ser un hombre, una mujer diferentes. Imagínate tú no solamente viendo las maravillas y los prodigios, sino también participando en ellas, porque muchas veces nos estamos tan acostumbrados a ver la gloria de Dios en otros y nosotros acá desde la barrera viendo nada más los toros. ¿Por qué no meterte de lleno y decir, yo aquí estoy, Señor? Heme aquí, envíame a mí. Siempre, heme aquí, envíalo a Él. Pues no, así no. Métete, échate un clavado en el evangelio, no metas nomás los piecillos. Métete todo, aviéntate un clavado, hermano. Sabes, ya no cierres tus oídos, hermano. Al Dios vivo y verdadero, estos prodigios, estas señales, puedes vivirlos si tú vas y te decides a vivir obedeciendo a Jesús. ¿Qué fue lo primero que hicieron los apóstoles? Obedecer. Con temor, pero obedecieron. Tenían miedo de que los atraparan ahí en la casa esa, estaban enclaustrados, pero obedecieron. Llegó la promesa de Dios, se llenaron del Espíritu Santo, ¿y sabes qué pasó? Salieron envalentonados con el Espíritu Santo. Agarraban su canasto y le ponían. Iban y entregaban a la gente a Cristo sin temores, porque sabían quién los respaldaba. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Llenarnos del Espíritu Santo, porque el que hace la obra es el Espíritu Santo, no tú ni yo. Amén. Recuerda que como su iglesia desde el Pentecostés, donde descendió el Espíritu Santo hasta la segunda venida de Cristo como juez, porque va a venir la parucía, la segunda venida, va a venir ya no como cordero, sino como león, con la espada desenvainada, y Él viene a juzgarnos, no viene a redimirnos, ya viene a juzgarnos. Ya redimió al que quiso ser redimido, y al que no, pues no. Y a ese, amén. ¿Y sabes qué? Esa visita oficial de nuestro rey, helenísticamente hablando, que es Jesucristo, ahí vamos,
Somos, fueron y serán los escogidos, la transición entre la era y lo que está por venir. Dios habló por su Hijo. Cuando en Hebreos 1 y 2, en Hebreos 1 y 2, búscalo por favor, mi amado hermano. Hebreos 1 y 2 dice, Dios habiendo hablado en otro tiempo muchas veces a los padres de los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, ¿sí? Por el Hijo que es Jesús, a quien constituyó heredero de todo, y por medio de quien Él asimismo hizo el universo. ¿Cuántas veces no te ha hablado Cristo? Y no queremos escuchar su voz, nos rehusamos a escuchar su mensaje. ¿A poco no estás viendo cómo está la situación? ¿Cómo está? Ahora amenaza un país de allá de Rusia. Rusia está diciendo que si se meten con Groenlandia, estalla la Tercera Guerra Mundial. Imagínate, o sea, estamos a vísperas de la venida. Guerras, rumores de guerras, enfermedades, hambres, pestes. Todo lo que está en el Mateo 24, en el Sermón del Monte, en las señales antes del fin, ya se está cumpliendo. Y todavía estás pensando, a ver si te arrepientes. Pues, ¿cómo, hermano? En cualquier momento llegan, puede ser en este momento. Ahorita que cierran los ojos, ya de repente nomás cae el micrófono, ya. Porque va a ser en abrir y cerrar de ojos. Muchos dicen, no, yo antes de que venga Jesús me arrepiento. Mira, pues nadie sabe el día ni la hora. ¿Cómo sabes si te va a dar tiempo? Sabes, amado hermano, tienes que entender. Dijo que iba a derramar de su espíritu sobre toda carne, ya no solo sobre los líderes espirituales, nacionales de Israel, sino toda carne. Hoy en día ya no es exclusivo para el pueblo judío, es para todo aquel que se sujete a la potestad de Jehová y se santifique por su Espíritu Santo, sea redimido por la preciosa sangre de Jesús y sea bautizado por el Espíritu Santo en fuego. Hoy en día tú como creyente de Jesús has sido ungido como sacerdote y rey ante Dios. Dice la palabra en 1 Pedro 2:9 que somos reyes y sacerdotes. Somos linaje escogido, hermano. Nación santa. Tú y yo somos adoptados del Señor. Somos el injerto en la rama original. Gracias a que conocemos a Jesús y lo reconocemos y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Dice Romanos 10:10 que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se declara para salvación. Y es por eso que cada que terminamos un culto, hacemos la oración que viene en Juan 1:9, que nos dice que todo aquel que declara a Jesús como Señor y Salvador tiene derecho y potestad de ser hijo de Dios. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Primera de Pedro 2:9 te está diciendo, porque a veces nos ven danzando. Y luego están los cuadrados de las otras iglesias. Uy, están endemoniados. Dios es un Dios de orden. Hombre, pues si Dios dice que somos nosotros linaje escogido, porque yo le digo, ¿cómo no? Rey David remolineaba. Y hasta en calzoncillos. Obviamente nosotros no vamos a encuerar, pero ya hace frío aparte. Sí, pero dice luego, pero él era un rey. Aquí dice Pedro que nosotros somos linaje escogido, linaje real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. En pocas palabras, te volviste de sangre azul. Entonces, pues créele a Dios y puedes hacerlo. La cuestión es que la religión es lo que te quiere atar, luego te quiere tener atado para que no hagas lo que Dios quiere que hagas. Amén. Hoy en día tú como creyente de Jesucristo has sido ungido, eres un escogido por Dios, ¿sí o no? Amén. Entonces no te portes como incircunciso. Arrepiéntete, hermano, hermana, busca la santidad, llévate del Espíritu Santo hasta para llevar a tu casa como si fuera reliquia, tráete el topper más grande. Llévate el Espíritu Santo para que compres pan sin dinero. Y dile, Señor, lléname tanto que cuando llegue a la casa, mis hijos, mi esposo, mi yerno, mi nuera, mi suegra, Dios bendito, se arrepientan. Y que el Señor Jesucristo las toque en el nombre de Jesús.
Amén. Solo así vamos a poder ver la gloria de Dios en nuestras vidas, así como los apóstoles y a esos valientes hombres de la fe les siguieron los milagros y los prodigios. Así lo va a hacer contigo y con tu casa. Cuando tú camines junto al Espíritu Santo de Dios, ¿dónde están esos líderes como Esteban, como Felipe, como Bernabé, como Silas, como Pablo, como los apóstoles? ¿Dónde están? Antes en Hechos 4:30 dice, se oraba por milagros y los vieron. No se oraban por hechos casuales o sucesos ocasionales, sino como evidencias de la unción de Dios. Amén. En lo que se glorificaba a Jesucristo a través de su iglesia. Pedían sueños, visiones, lenguas, profecías, había liberaciones, discernimiento, interpretación de lenguas y mucho más. La cuestión es que luego de repente la iglesia ha perdido la fe, esa fe de milagros, porque ya todo quieren vender, aquí los de 500, aquí los de 200, aquí los de 300, los de la morralla ya atrás. Ya todo quieren negociar, son mercaderes de la fe. Pare de sufrir. Pare ya. Puro dinero. Dios nos libre, hermano. Mira cuántos milagros están sentados ahí. Amén. Solo cuestión de creerle a Dios, hermano. Yo soy un milagro de Dios. Yo debía de estar muerto, hermano. O estuve muerto. Sí, yo solo sé que antes era ciego y ahora veo. Amén. Ahora bien entiendes por qué inicié con el testimonio de Pedro, hermano. ¿Por qué te digo que es importante que le creas a Dios? Si tú en algún momento de tu vida te sentiste indigna, tal vez, si lee la historia de Rahab, la prostituta, para que sepas lo que hace la fe, para que te des cuenta de los milagros y los prodigios. Salvó a toda su casa, gracias a que le creyó a Jesús. Si tú todavía sientes que no eres digno, lee la historia de Pedro, cómo negó a Jesucristo, cómo era un cholo, un bravero. Y aún así el Señor le dijo, toma las llaves del reino, cuídame a mis ovejas, apaciéntamelas. Y milagros grandes hizo el hombre, ¿verdad? Una fe de esperanza. Juan era el apapachado, se acostaba en el pecho de Jesús. Yo creo que los domingos metía el panecillo francés en su menudo y toda la cosa, pero era cargado, ¿verdad? Pero bueno. Y decía, es el discípulo que más amas. No, él amaba a Jesús más, yo creo, porque Jesús los amaba a todos igual. ¿Sí? Y entonces hay que entender algo. Tú puedes ser capaz de llevar el Espíritu Santo a tu casa. Solamente hay que creerlo. Yo te invito a que lo creas, que entiendas que el Espíritu Santo no es exclusivo de ninguna iglesia, que no te engañen, que no te digan que porque en esta iglesia hay esto y lo otro. No, el Espíritu Santo está dispuesto a cambiar tu vida a la hora que tú quieras. Solamente está en que tú decidas querer hacerlo y el Señor lo hará. El Espíritu Santo lo hará porque su encomienda es esa, ayudarnos. A eso lo dejó Jesús, consolarnos, fortalecernos, guiarnos, escudriñarnos la palabra, interpretárnosla, darnos discernimiento y sobre todo ayudarnos. Cuando tengas algún impedimento físico, espiritual o mental, dile, Espíritu Santo, ayúdame. Ven a mi vida, ayúdame. Y Él se va a encargar de hacerlo. Por lo pronto hoy vamos a llenarnos del Espíritu Santo y vamos a hacer una oración de fe. Cierra tus ojos y repite conmigo. Señor Jesús, en este día te pido perdón por mis pecados. Yo me arrepiento y te recibo como mi único Señor y Salvador. Ten misericordia de mí. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias por tu Espíritu Santo, que es el que me guía, me fortalece, me consuela y me anima a seguir adelante. Lléname de tu Santo Espíritu. Echa fuera de mi vida todo estorbo. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Dios. Amén.